Sofonías. Sofonías. Sofonías es el libro número 35. A ver, 35, nos quedan 4 libros. Sofonías, Zacarías, Ageo y Malaquías. Entonces Sofonías es el 35, 36, 37, 38. No, el 36. Son 39 libros en el Antiguo Testamento. Así que nos faltan después de Sofonía 3 libros más. Y saben qué voy a hacer, ¿no? Cuando termine con eso. Les he dado todo el consejo. Y empezamos de nuevo. Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Presten atención los antepasados de Sofonías. Hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es interesante, pero de los profetas menores, como Sofonías, tenemos muy poco de su historia, muy poco trasfondo. No hay muchas explicaciones de ellos en la Biblia, pero por alguna razón, por cierta razón, tenemos más del trasfondo de Sofonías que de ninguno de ellos, ningún otro de ellos. Sofonías lleva su linaje hasta Ezequías, que fue uno de los grandes reyes de Judá. Es más, Ezequías fue su tatarabuelo. De manera que Sofonías era de la familia real y profetizó durante el reinado de Josías, entre los años 640 al 609 a.C. Es interesante sobre el rey Josías, porque Josías tuvo un reinado bastante exitoso en Judá. ¿Recuerdan? Judá es la parte, el reino del sur de Israel. Israel era el reino del norte. Ya Israel hacía como 100 años que había sido llevado cautivo y bueno, Judá estaba muy cerca también de ser llevado cautivo. Así que, como les decía, Josías tuvo un reinado, si se quiere, exitoso desde el punto de vista espiritual. Quitó todo la adoración a dioses por un tiempo, ¿no? Y durante su reinado hubo algunas reformas que duraron durante su reinado. Después todo volvió nuevamente a los caminos erráticos del pueblo. Ahora, el hecho de que Sofonías profetizó durante el tiempo de Josías lo hace contemporáneo también del profeta Jeremías. Y durante el tiempo en que la tribu de Judá, las tribus del sur de Judá, estaban en su declive final, moviéndose hacia el final del reino del sur, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y fue en ese tiempo que Jeremías y Sofonías estaban ejerciendo su oficio de profetas a Judá. Y ahí fue cuando el Señor declaró lo que les voy a leer en el versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ok, en la profecía de Sofonías hay definitivamente un doble aspecto del cumplimiento de esto. Estaba el cumplimiento que iba a tener lugar bajo la destrucción que vino de parte de Babilonia, pero también está hablando el final
del final. Sofonías en realidad, porque noten lo que está diciendo, todas las cosas sobre la faz de la tierra, que no va a quedar nada. O sea que está mirando hacia la gran tribulación y profetiza, vamos a ver que profetiza mucho acerca de la gran tribulación, el juicio de Dios, la indignación de Dios que habrá de venir sobre la pecadora, la era pecadora en la cual estamos viviendo hoy. De manera que aquí el Señor está declarando, destruiré finalmente todas las cosas de la tierra. Versículo 3, y destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Muchas veces en la Biblia leemos sobre los impíos. Impíos significa, y esto lo busqué en el diccionario, ateos, incrédulos, escépticos, librepensadores, paganos, indiferentes. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es que destruirá a toda esta generación de gente incrédula que tenemos hoy en día. Sofonías dice, cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y no hay duda que esto es una referencia al periodo de la gran tribulación, en la cual los juicios catastróficos de Dios habrán de caer sobre el planeta Tierra, y el planeta Tierra habrá de ver confusión cual nunca antes fue vista ni se volverá a ver. Jesús, hablando de eso, dijo en el libro de San Mateo, capítulo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando todo el reino de los animales y el ser humano serán afectados por los juicios catastróficos de Dios, que leemos en Apocalipsis. Aquí Dios dice, versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea que por causa de la idolatría allí en Jerusalén y en Judá, Dios los iba a entregar en manos de sus enemigos. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, recuerdan, Dios le había dicho de que cuando entraran a la tierra prometida tenían que eliminar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Era gente que no tenía salvación, o sea, nunca iban a cambiar. Así que entraron con esa orden de Dios, y ellos no la limpiaron por completo. ¿Y qué fue lo que pasó? Poco a poco los israelitas comenzaron a adorar los dioses de los habitantes de la región, los dioses de los cananeos. Y a pesar de que había muchos dioses, este Baal era el dios principal. Baal significaba fortaleza y fertilidad. Dios se enojó grandemente porque su pueblo se alejó de él para adorar a este dios Baal. Les voy a compartir algo que leí que creo que es muy significativo. Leí que en algunas de las últimas excavaciones arqueológicas en Jerusalén, un profesor llamado, sería Shilo, S-H-I-L-O, profesor de la Universidad Hebrea de la ciudad de Tel Aviv,
quien estaba buscando descubrir la antigua ciudad de David, en lo que ellos llaman el monte de Ofel, el cual está sobre las fuentes de Gihón, ese monte que desciende de Gihón y sube desde allí al estanque de Siloé, debajo del cual Ezequías excavó su túnel, o sea, un canal que traía agua, lo cual data del tiempo de esta profecía. Bueno, el monte de Ofel era verdaderamente conocido como la ciudad de David. Y mientras estaban excavando, descubrieron las casas que existían allí. Bueno, quitaron los escombros y en las ruinas de estas casas, en los interiores de las mismas, las encontraron de la forma en que estaban cuando fueron destruidas por los babilonios. Y los artefactos que encontraron dentro de las casas que habían sido destruidas por los ejércitos de Babilonia, que ellos vinieron y simplemente derribaron todo. A tal punto que cuando los judíos regresaron unos 100 años después de la cautividad de Babilonia, el lugar había sido cubierto por vegetación donde alimentaban a los camellos. Fíjense cómo había sido la destrucción. Debido a eso, las casas fueron aplanadas en lugar de limpiarlas y reconstruir las casas nuevamente. Simplemente pusieron más tierra sobre ellas y construyeron encima otras casas. Bueno, excavando en las ruinas de esas casas se encontraron tal como la habían destruido los babilonios y se asombraron del número de pequeños dioses que encontraron, que descubrieron allí. Pequeños ídolos que había en cada hogar que había sido abandonado. Pero muchos, cientos, miles. Los pusieron sobre una mesa y los fotografiaron todos esos pequeños ídolos que había en esos hogares de las familias de Judá de antes de la destrucción del ejército babilónico. Y seguramente esto es una confirmación de lo que leemos en los libros del profeta Jeremías, del profeta Isaías, cuando los profetas fueron advertidos por Dios del juicio de Dios que iba a venir por causa de la idolatría que existía. Ahora, aquí nuevamente, mientras Sofonías está contando de la destrucción y los juicios que Dios les iba a traer, hay una mención de la adoración de Baal, de los muchos pequeños ídolos de Baal que fueron descubiertos. Dios dice, exterminaré los ministros idólatras con sus sacerdotes. Versículo 5. Y a los que sobre los terrados, sobre las azoteas, se postran al ejército del cielo, a las estrellas del cielo. A los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. En realidad lo que está hablando es sobre la práctica de la astrología. Un culto antiguo que se retrotrae al periodo babilónico en donde el pueblo imaginó que las estrellas tenían ciertas influencias sobre sus vidas, según ellos, de acuerdo al tiempo en que nacían, creían que las estrellas determinaban su destino. ¿No es asombroso que en esta era moderna de alumbramiento científico haya incluso en la iglesia quienes todavía se fijan en sus horóscopos para determinar lo que pueden o no hacer? Nadie dice amén, porque nosotros no practicamos eso. Pero sí hay gente que
instintivamente lo primero que hace es mirar el horóscopo. ¿Por qué? Dios condena eso. Sofonías dice: los que sobre las azoteas se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Habla de Milcom. Quizás en tu Biblia diga Moloc, porque este Milcom también era conocido como Moloc. Moloc era el ídolo de los amonitas, de los descendientes de Amón. Y la adoración a Moloc incluía el sacrificio de niños, lo cual, por supuesto, era y es un pecado abominable. Desde los tiempos de Moisés, a los israelitas se les advirtió acerca de la adoración de este falso Dios, pero se negaron a escuchar. Levítico capítulo 18, capítulo 20, habla sobre eso y condena al pueblo por hacer eso, por adorar a ese Dios Moloc. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. O sea que estaban adorando a todos sus ídolos, habían olvidado a Jehová y ni siquiera lo tenían en cuenta. Está hablando al pueblo de Dios, al pueblo que tenía todas las promesas, que los había traído a la tierra prometida. Pero eso de que encontraron todos esos estatuitas, esos ídolos, fue ¿cuánto hace que fui a Israel? Hace 10 años que fui a Israel y estaban encontrando esas cosas, todos esos ídolos, que era por lo cual Dios les había dicho que los iba a condenar, que iban a pagar las consecuencias. No les importó, siguieron haciéndolo y pagaron las consecuencias. Lo mismo nos pasa a nosotros. Vemos advertencia tras advertencia en la Biblia, venimos a la iglesia y es como que entra por un lado y sale por el otro. Sí, es la verdad. Uno escucha cosas que están pasando en familias de la iglesia, con los hijos de los hermanos que se han criado en la iglesia, y te enteras, la nena embarazada, el nene por otro lado y cosas así. ¿Qué nos está pasando? Y te enteras de la hermana fulana que se divorció y ya tiene otro amigo en la casa, y el hermano de lo mismo. O sea, nos entra por un lado, por un oído y nos sale por el otro. Versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Y por supuesto, es una referencia al gran día del juicio de Dios, que está viniendo. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Qué habla aquí? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, habla de este gran día de la ira de Dios que está viniendo, cuando Dios invita a las aves a venir y a comer a los cadáveres de los reyes y todos los demás. El gran día de la ira de Dios. Dios ha preparado un sacrificio, una fiesta. Y ha propuesto a sus invitados, que son las aves, los buitres, que vengan y coman los cuerpos de los seres humanos. Eso está en la Biblia. Eso va a pasar, por supuesto la iglesia no va a estar aquí. Eso va a ser cuando Dios juzgue la tierra por aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. Versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Ay, ay, ay.
Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. O sea, por lo que está diciendo aquí, usar vestidura pagana implicaba que deseaban los dioses y estilos de vida extranjeros. O sea, deseaban, me hace acordar cuando vivíamos en el rancho y llegaban los Levis y los Lee en mi tiempo, los Wrangler, y todos queríamos andar vistiendo esos. No sé ustedes, pero en mi época era así. Después llegaron las Nike y las Adidas. Nosotros andábamos en alpargatas. ¿No saben lo que son las alpargatas? Son las que ahora están de moda, que se llaman, ¿cómo es que se llaman, Rosy? Las Toms. Los líderes debían dar el ejemplo al pueblo, pero ellos adaptaban las prácticas extranjeras. Por lo tanto, mostraban su desprecio al Señor y pasaban por alto su mandamiento, adoptando la cultura pagana. Versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. O sea, lo busqué en otra Biblia, el significado de este voz de clamor, dice gritos de auxilio. ¿Desde dónde? Desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento de los collados, desde los cerros. Se oirá esto. Fíjense lo que dice aquí. Aullad habitantes de Mactes. ¿Qué es ese Mactes? Los habitantes del mercado. Y eso de hecho es... ¿Alguno de ustedes ha ido a Israel? ¿Recuerdan ese callejón en la ciudad antigua que hay como una calle todo cerrado y negocios de un lado y negocios del otro? Bueno, eso se llama hoy Shuk, que es un centro comercial. La verdad es un ambiente feo, que venden de todo y uno va pasando y por aquí y por allá y cosas, no sé, árabes, cosas judías, indias, un ambiente pesado. Yo iba caminando y no quería que nadie se me arrime. Bueno, ese lugar, ahí es la palabra hebrea Mactes, un lugar donde se compra y se vende, un mercado. Dice, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, puedo vivir como se me da la gana porque a Dios no le interesa. Puedo vivir como queramos. ¿Qué diferencia hace eso para Dios? Él no hará ni bien ni mal. Y saben, hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Gente que nos espantan con las declaraciones que hacen, las declaraciones de ateísmo que hacen. Son atrevidos en su manera de hablar en contra de las cosas de Dios, que hasta nos asustan cuando los escuchamos con sus blasfemias. Pero hoy pensando, creo que aún peor que eso es esas personas que dicen que creen en Dios y así todo viven como si Dios no existiera. Nunca tienen en cuenta a Dios. Pero son católicos. Creen en Dios, sí.
cuando les conviene. Para mí eso es una blasfemia mucho mayor. Gente que dice, sí, sí, creo en Dios, pero que nunca tienen en cuenta a Dios cuando toman una decisión, nunca buscan al Señor. Y tienen la actitud de, bueno, el Señor no hará ni bien ni mal. Esa es una actitud despreocupada en cuanto a Dios y las cosas de Dios, que el Señor dijo que iba a castigar a quienes reposan tranquilos pensando así. A esos que, total, ¿qué hace Dios? Por tanto, versículo 13, serán saqueados sus bienes, a esos que piensan así, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y esto me hizo pensar que de verdad hay algunos que piensan que Dios es como un abuelito celestial, comprensivo, que Él se puede moldear a la vida moderna, y piensan de que porque Dios es bueno, acepta todo. No creen en el poder de Dios, ni creen en el castigo venidero. Sin embargo, esos que viven así tienen que saber que Dios es santo. Por lo tanto, Dios va a juzgar con diligencia y va a castigar con justicia a todo aquel que vive tranquilo en su vida de pecado, que es indiferente a Él o que no le preocupa la justicia de Dios. ¿Saben? Cuando a la gente Dios le es indiferente, tiende a pensar que Dios también es indiferente a su pecado. Pero no es así. Se van a llevar una sorpresa de ver qué cercano es el gran día de Jehová. Qué cercano está ese día. Versículo 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué es entenebrecimiento? Entenebrecer. Es horrible, es tinieblas, es oscuridad. Día de trompeta y de algazara, de bullicio, de ruido, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, significa y atormentaré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El gran día de Jehová estaba cerca. Pronto los babilonios iban a venir, iban a destruir completamente a Jerusalén. Ahora, el día de Jehová también está cerca para nosotros. Dios promete un juicio final, un día de destrucción mundial. La conquista babilónica ocurrió
tan cierta y tan horrible como lo predijo el profeta Sofonías. Y el día final del juicio de Dios también es seguro,